Entonces, estableceremos lo que tendríamos que hacer para esta última semana. Verán que ya se nos termina la última semana. Eh, la idea sería, como ven, tenemos que ver la última unidad, que es la dinámica del manto, con algunos subtemas que tenemos ahí. La idea sería que mañana tenemos lo que sería nuestra última actividad evaluada antes del examen, ¿de acuerdo? O sea, mañana martes. La actividad que hagamos mañana corresponderá a lo que sea el examen del segundo bimestre, ¿de acuerdo? Porque no vale dejar todo para al fin de la semana, porque ahí ustedes tienen una cantidad de exámenes ahí mismo, así que estamos claros. Entonces, mañana hacemos la última actividad y el examen propiamente, que es importante en función del peso que debe tener, pues será, vamos a ver, entre el jueves o el viernes. Esperemos un poco, por si acaso hay alguna, antes de fijar exactamente, ¿no? De todas maneras, para los que no estuvieron en la última clase, por eso no había borrado, recuerden que era sobre este tema, sobre este cálculo de la magnitud, del momento sísmico y del desplazamiento, con lo que haremos las preguntas del examen, ¿de acuerdo? Pues por eso yo les había pedido que revisen bien este fin de semana estas fórmulas, que vayan al libro, ahí hay uno o dos, me parece, ejercicios resueltos, ¿no? Con estas fórmulas, que reemplacen los valores, que vean que les sale, que entienden cómo funciona, por ejemplo, sobre todo esto que es un caso especial, es un logaritmo en base 10, ¿no? Porque es una escala, ¿no? No es un fenómeno natural, simplemente es una escala. Hemos dicho, las magnitudes son valores que nosotros asignamos un poco artificialmente a los sismos, ¿no? No existe una escala natural totalmente. La ventaja, han insistido, es que esta escala de momento sísmico, ¿sí? Representa un valor, un parámetro físico propio del terremoto, ¿no? A diferencia de las escalas anteriores, que ya básicamente no se utilizan. Por ejemplo, en Ecuador, ya a partir, creo que el último registro de escala de Richter en el Ecuador es del 2011, me parece. Ya a partir de ahí todo es en magnitud de momento, ¿no? Sobre todo porque en el 2011, 12, 13 se dio un cambio y un fortalecimiento muy grande de la red sísmica nacional, de la RENSIG, ¿no? La Red Nacional del Instituto Geofísico. Bueno, la Red Nacional de Sismógrafos, porque también hay la RENAC, ¿no? La Red Nacional de Acelerógrafos. Que por cierto, nosotros no trabajamos mucho con los acelerógrafos porque eso es un tema más esos son datos más para la geotecnia, ¿no? Para las construcciones. Pero bueno, están relacionados, pero por si acaso, eso también hay, ¿no? Por ejemplo, aquí en el TENA hay dos acelerógrafos que están igual, donde están, se hemos comentado, ¿no? Hay algunos geófonos aquí, bueno, sobre todo están los acelerógrafos en esta parte de la empresa eléctrica, ¿no? En la entrada sur, cuando entran por el sur. Esa zona donde están todos esos transformadores de la empresa eléctrica, bueno, ahí también están los acelerógrafos, ¿no? Que sirven para medir ciertos parámetros, también de aceleración del suelo, ¿no? Entonces, como les decía, en el año desde el 2011, 12, 13, se dio muchas veces una repotenciación de equipos y una extensión de la red. Y pues a partir de ahí ya solo se reporta magnitud de momento sísmico. Había insistido que también nosotros no vemos la práctica, cómo se calcula la magnitud, pero insisto, no, se utiliza esto, pero el momento sísmico obviamente no viene de esta fórmula, ¿no? Aquí estamos haciendo un poco al revés, ¿de acuerdo? En la práctica, la idea es que este momento sísmico es un tensor que se obtiene resolviendo ciertas componentes utilizando las estaciones, ¿no? Entonces, se obtiene el tensor de momento sísmico, se obtiene su módulo, ¿no? Y una vez que obtenemos su módulo, podemos calcular su magnitud. Obviamente, eso es automático, ¿no? Está en un programa que se llama SysCom, que está directamente instalado en el geofísico.
Entonces no es que haya que hacer cálculos cada vez. Por eso ustedes ven, se demora generalmente, sobre todo si hay un sismo importante. Por si acaso, si alguna vez tienen la oportunidad de visitar ahí, están, como hay tantos sismos aquí, o sea, hay una sala en la cual cada vez que hay un sismo de cierta magnitud, generalmente está una alarma puesta para los mayores que 4, pues suena una alarma, ¿no? Porque automáticamente se procesa esa información, pero de todas maneras no se puede subir así automáticamente a las redes sociales, ¿no? Que es la forma en la cual se informa de esta eventualidad. Porque pues puede ser debido a veces a fenómenos que no tienen nada que ver con los sismos. Entonces siempre hay un pequeñísimo proceso de revisión muy rápido que tiene que tomar 1 o 2 minutos máximo por parte de un operador. Por eso ahí siempre hay alguien, ¿sí ven? Es un poco como las emergencias médicas, ¿no? Tienen ahí inclusive unos cáteres para dormir, porque ven que los sismos no es que se producen solo en el día, ¿no? Fines de semana, feriados de sismos, no tiene horarios. Entonces, después de esa pequeña revisión, por eso es que siempre que a veces ustedes tienen un sismo, sienten un sismo, tarda algunos minutos, ¿no? De dar una respuesta inicial, obviamente. Y es también lo que vale insistir ahorita, porque ustedes deben conocer esos detalles, porque para algo son profesionales o van a ser profesionales de estas ciencias. Entonces, obviamente, esa primera respuesta es un cálculo automático que hace el sistema de magnitud. Y sobre todo, para calcular esta magnitud, pues este momento sísmico, es importante determinar bien la profundidad del sismo, ¿de acuerdo? Porque la latitud-longitud no es tan difícil, porque tenemos varias estaciones repartidas, ¿no? Por la superficie. El problema siempre es en profundidad, porque si ven, para tener una buena determinación de profundidad necesitaríamos estaciones en profundidad, pero no hay posibilidad de hacer eso. Entonces siempre hay un error en la profundidad, porque es un cálculo inicial. Entonces ese error en la profundidad se traduce también en un error en la primera estimación de la magnitud. Obviamente, si el sismo es lo suficientemente importante, que depende, ¿verdad? Porque puede ser a veces hay un sismo, generalmente lo que pasa aquí cuando hay sismos de la Amazonía. Si es un sismo de magnitud mayor a 4, hay un sismo en la Amazonía, a veces ni siquiera lo reportan en la página web, ¿no? Porque bueno, ahí dicen, no, no hay mucha gente, pero en cambio si es un sismo de magnitud 4 en Quito o cerca de Guayaquil o Manabí, entonces claro, hay mucha más gente involucrada, ¿no? Lo cual ustedes ven no está bien, porque debería siempre manejarse el mismo protocolo, pero son esas cosas que nosotros justamente debemos insistir, ¿no? Si, por ejemplo, cuando hay un sismo es importante insistir en conocer los datos, que se procese como si fuese igual un sismo en Quito, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre hay una revisión de los datos, ¿no? Y luego, pues, de unas, qué sé yo, básicamente unos pues, 30 minutos, de una ya revisión más tranquila y ya no solo automática, sino por una persona que va revisando los datos, pues ya se da una mejor estimación del momento sísmico. Verán, en realidad es esto lo que se calcula, ¿no? Esto es una fórmula de instrucción de reemplazar. En una hoja de Excel se reemplaza. Esto es lo que realmente se demora en calcular, ¿de acuerdo? El momento sísmico. Entonces, para el momento sísmico, obviamente hay que determinar correctamente las primeras llegadas de los sismos, es decir, las ondas P, las ondas S. Y eso es un proceso que, si bien se ha avanzado mucho en la automatización, siempre requiere la precisión de un experto, ¿no? Es decir, una persona que haya estado haciendo eso mucho tiempo y que vaya ya reconociendo dónde puede estar o no puede estar esa onda P, onda S, para marcarla correctamente, ¿de acuerdo? Porque después ya, bueno, esos datos se entran al programa informático y, bueno, a eso lanza una respuesta. Pero hay una parte, como digo, de un operador humano que tiene que siempre estarlo haciendo, ¿no? Ustedes ven, la automatización funciona porque tampoco es que se dan magnitudes muy diferentes cuando hay. Pero ya cuando se trata de un evento muy importante, pues hay que hacer una corrección manual del evento, ¿no? Y eso, pues, digo, toma su tiempo, ¿no? Porque ustedes pueden ver ahí, como nuestra red ha crecido mucho, a veces el sismo está registrado en unas 40, 50 estaciones, ¿no? Y cada una de esos datos hay que revisarlo tranquilamente, ver dónde está la onda, ¿no?
Por eso inclusive es un trabajo que se hace entre varias personas, a veces no solo está uno, sino varias personas al menos, revisando esos datos, ¿no es cierto? Y obteniendo una respuesta correcta de como digo, es lo importante es que entender que esto es lo que se calcula, ¿no? No por esta fórmula, ¿no? Esta es una fórmula de un modelo, sino resolviendo un sistema de ecuaciones, ¿no? Que es el cálculo, la inversión del momento sísmico, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un poco el proceso que hay que tener claro, porque, digo, ustedes ya deben tener más información que simplemente si hay un sismo, pues dedicarse a ver el sismo en las redes sociales, ¿no? Tener un poco más de conocimiento de lo que está sucediendo. Y como les digo, hay un parámetro importante, es la localización del sismo, ¿no? Y obviamente para la localización del sismo hace falta un modelo a priori, ¿de acuerdo? Es decir, se localiza en un modelo cuando se dan unas ciertas velocidades de la Tierra, ¿no? Entonces, generalmente se toma un modelo básico de capas planas, que no es real, porque la Tierra no es así, ¿no? Nosotros tenemos un slab. Entonces, justamente nosotros como proyecto, más o menos en conjunto, tratamos de desarrollar un modelo ya real, un modelo que viene de la tomografía sísmica, para que se haga ese cálculo dentro del geofísico, ¿no? Pero bueno, con eso generalmente se logra una mejor localización, ¿de acuerdo? Sobre todo en profundidad, que es el parámetro complicado. Aunque, si ven, alguna vez, yo sé, generalmente hago yo vuelvo a hacer esos cálculos cuando hay un sismo por aquí cerca, sobre todo en la parte amazónica, ¿no? Porque, como digo, generalmente ellos no lo retoman después. Entonces, siempre hemos hecho algunos ejercicios de volverlo a recalcular en un modelo más real, y siempre se obtiene pues una mejor localización, ¿de acuerdo? Entonces, eso es fundamental. Entonces, todos esos procesos, pues ven, ¿para qué hacen todo ese trabajo? Bueno, es para eso. Al final es para tener una buena definición de la magnitud, de la localización, bueno, sobre todo si hay un sismo y es importante que esté 10 kilómetros más allá o menos más acá, ya que qué problema va a haber, ¿no? Pero la magnitud sí siempre es importante calcularla correctamente, ¿no? Porque eh, este es un tema que moviliza luego todo un protocolo de seguridad, ¿no? Es decir, en el momento que hay un sismo importante, pues hay todo un protocolo y ahí sí pasa directamente, porque lo que hace el geofísico es transmitir esa información a la Secretaría de Riesgos, o Gestión de Riesgos, y bueno, ahí ellos ya hacen otra movilización, ¿no? Pues a ver si tienen que movilizar a la policía, a los bomberos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí pasa a otro estamento. Entonces ustedes ven, ¿no? Ahí así funciona un estado moderno, ¿no? O sea, no es que el geofísico hace todo eso, ¿no? Hace una cosa muy específica, que es localizar y determinar bien la magnitud del momento del sismo. Se acabó, nada más, ¿no? De ahí, pues ya el resto son otras instituciones las que tienen que operar, ¿no? Entonces, a veces, igual otra idea que tenemos de eso, verán que hay redes internacionales como las que les he mostrado. Está IRIS, por ejemplo. También hay una red muy importante que son las redes de los americanos, ¿no? El Geological Survey. Eh, ellos generalmente, siempre que hay un sismo importante, también lo localizan, ¿no? Con sus redes internacionales. Entonces, realmente la idea es, bueno, si esa localización se hace, ¿para qué nosotros vamos a invertir? Pues bueno, esa igual es una localización con redes a nivel mundial, que puede ser más o menos buena, pero que siempre también es aproximada, entonces siempre es necesario tener redes locales, ¿no? Entonces, como cada país desarrolla su red local, con la idea justamente de tener esta información. Es un modo de tener esto. Entonces, ahí igual, ¿no? Hay desarrollos. Por ejemplo, en el 2019, que teníamos un último congreso, ahí, para que ustedes vean, ¿no? Un país como Haití, recién ahorita, 2019, ellos iban a tener la posibilidad de contar con una red nacional de sismógrafos, ¿no? Gracias a que ahora hay unos sismógrafos de bajo costo. Pero pues justamente una conferencia se trataba de eso, ¿no? Como los países que no tienen muchos recursos pueden en la actualidad también desarrollar una red nacional.
Entonces, a veces, porque a veces, como digo, hay la discusión de eso, ¿no? ¿Para qué vamos a desarrollar una red nacional si esas informaciones las localice Geological Survey de los Estados Unidos? Vamos a la web, lo tomamos de ahí. Sí, pero ustedes van a ver que en el Geological Survey y en la red IRIS no están todos los sismos, ¿no? Están los más importantes, pero a veces hay sismos de grado 4 que pueden causar problemas importantes, que ellos no los van a localizar porque son muy pequeños, ¿no? En cambio, tiene que haber una red nacional que localice eso. Y ahí, pues, como igual el siguiente paso, cómo debería crecer esa red. Y ahí nosotros sí tenemos que intervenir como universidad, porque si vemos la distribución de las estaciones de la red sísmica, ¿no? De la RENSIC, quizá ahí sí vale la pena mostrarles un poco el mapa para ver por dónde va. Para que tengan una idea cuál sería nuestro, más que problema, nuestros retos, ¿no? O sea, qué es lo que queremos seguir, porque la idea es que esto es como todo, ¿no? Aquí o se sigue o uno se estanca o, o se avanza o se retrocede, ¿no? Aquí no se puede quedar uno quieto, ¿no? Es como todo. Entonces, miren, acá tengo uno de los últimos mapas, les voy a mostrar, para cerrar esto primero. Está el show, compartir pantalla. Entonces, miren, ¿no? Esta es la página del geofísico. Esto es un poco las estaciones que tenemos y que forman parte de la red. De hecho, hay muchas más que estas que están aquí, ¿sí? Hay muchas más. Porque siempre hay proyectos internacionales que han puesto redes, por ejemplo, acá esta parte donde fue el terremoto de Manabí, hay muchísimas más estaciones que las que están aquí, ¿no? E igual por otras zonas, porque hay varios proyectos internacionales de investigación. Pero, como les digo, aquí la idea es tener una cobertura simultánea, es decir, tener el territorio cubierto. Y ahí es como digo donde viene nuestro interés, porque miren, si nosotros vemos acá la zona de la llanura amazónica, básicamente en la zona de la llanura amazónica tenemos una, dos, tres estaciones. ¿Sí? Estación Auca, esta estación de acá en el Pastaza y esta estación en Taisha. Aquí no me acuerdo cómo se llama el sitio donde está específicamente, ¿no? Esto está en un campo petrolero, ¿no? Y esto está en el cantón Taisha, ¿no? En Morona, Santiago. ¿De acuerdo? Pero ustedes ven, son apenas tres estaciones. Obviamente tenemos esta Ardo, si ven aquí, esta es, aunque tiene el nombre de Archidona, ¿sí? Art de Archidona, en realidad es la Extentena, ¿no? La Extentena, Puyo, y de todas maneras, sí ven, ¿no? Aquí tenemos como un espacio grande también, porque acá hay otra ya, ¿no? En el sur, en San Juan Bosco, en Yansasa, acá esta igual no me acuerdo cómo se llama esta pequeña población, pero por ejemplo, si ven aquí, ¿no? Hay como unos espacios donde debería haber más estaciones y sobre todo acá, en la llanura. En toda esta zona acá de la llanura, la idea es instalar más estaciones ahí, ¿de acuerdo? Porque sobre todo nos interesa a nosotros como parte amazónica, lo que nos interesa son los sismos que se producen acá, ¿no? En esta zona de compresión, ¿eh? Toda esta zona de compresión, que es una zona que dicen, bueno, ay, no hay mucha gente, el Ecuador, si es por la gente, pues bueno, entonces, pero no, para nosotros que vivimos aquí es importante, ¿sí? Saber cuando hay un sismo aquí, y sobre todo que hay cada vez proyectos más importantes. Recuerden, acá está por el Coca-Cola Sinclair, por acá pasan los oleoductos. Ahora se habla de construir el proyecto Santiago, que va a ser por aquí, ¿no? Ese va a ser un proyecto que es 3 veces más grande que el Coca-Cola. Entonces, imagínense, o sea, todo eso está por aquí. Entonces, tener más cobertura sísmica de esta zona, conocer mejor los problemas sísmicos que hay acá, es importante. Y para eso hace falta instalar estaciones aquí. ¿Eh? Porque si no, todo se registra acá, de este lado. ¿Sí? Entonces tenemos como un sesgo, acá faltan. Y generalmente hay que decirlo, pues sobre todo esta estación AUCA no es que funcione muy bien, ¿no? Este casco, por ejemplo, si ven, está en Cascales, para los que han ido por Sucumbíos, pasan por Sucumbíos, está aquí en Cascales, ¿no? En el Dorado Cascales, ese cantón de Sucumbíos.
Y esta estación AUCA, pues no hay muchos datos, ¿no? No, a veces no funciona bien. Esta Taisha sí funciona mucho mejor. Esta de acá igual a veces no funciona tanto porque como son estaciones que están lejos, ¿ustedes ven? Cuando hay un problema, la gente tiene que venir desde Quito, ¿no? Es decir, coger un carro, ir a ver qué pasó en la estación, se desconectó, se dañó la batería, el panel solar se tapó, bueno, tantas cosas, ¿no? La antena se movió, entonces, ¿ven? Entonces no es tan fácil. ¿Por qué? Pues ustedes ven que las comunicaciones para nosotros que estamos aquí en la Amazonía no son tan fáciles, ¿no? Al fin y al cabo, acá toda esta zona de la costa ya está mejor cubierta, pero eso les hago notar que en los futuros proyectos que podamos plantear como universidad, ¿ya? ¿No? Está justamente el explorar sísmicamente toda esta zona, ¿no? Poner estaciones acá, lo cual no es complicado porque acá es llanura, no hay ni siquiera montañas, ¿no? Obviamente el problema es que es lejos, no es tan cercano. Entonces eso es a futuro lo que se debe hacer. Obviamente el geofísico, como en muchas otras cosas del Ecuador, pues ya la inversión ya no se va a hacer, ya digo hasta ahí, ya no hay para más. Pero si es que hay un interés de parte de la universidad, o sea, de la Universidad ICA en la parte sismológica, uno de nuestros retos es justamente este, ¿no? Complementar estaciones. Y obviamente la idea no es hacer nuestra red geofísica independiente del geofísico, ¿no? Simplemente poner estaciones y obviamente luego compartir datos con el geofísico. Esos datos los procesarán allá también. Nosotros también los podemos procesar, pero sí, no es cuestión de que cada país ponga cada ciudad ponga su red, eso no funciona así. O sea, hay cosas, sí, o sea, hay cosas que cada ciudad debe ocuparse. Igual cada parroquia, cada comunidad, pero hay cosas que en cambio son nacionales. Bueno, esto es una cosa nacional, es un problema nacional, no se soluciona nada que cada ciudad tenga su red sísmica, ¿no? Así que tener una red nacional que cubra bien todo el territorio. Bueno, entonces, ¿eso por qué? Porque nos interesa este valor. ¿Eh? Que como dirán siempre, pues no se hace mucho con eso, porque bueno, ya una vez que sucede el terremoto, pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, precisamente recuerden que hay otra materia que se llama geología ambiental, que creo que con algunos de los que están aquí, inclusive, creo que están en esa materia matriculados, me parece, que nos veremos en el siguiente módulo. Pues ahí justamente veremos lo importante que es tener este, este valor de magnitud, ¿de acuerdo? Porque eso nos permite luego establecer un parámetro que se conoce como la ley Gutenberg-Richter. ¿No? Eh, esta ley Gutenberg-Richter es la base para luego la estimación de todo lo que es el peligro sísmico. Y la ley Gutenberg-Richter se basa en haber calculado bien estas magnitudes. ¿No? Eso es lo que luego nos permite estimar la amenaza sísmica en un lugar. Es decir, mire, esta amenaza sísmica es en este sitio donde usted va a construir, tiene este valor, usted tiene que utilizar estos parámetros para la construcción. ¿De acuerdo? Entonces, porque después, si bien a veces hay mucha idea de, bueno, ¿y para qué hacen todo esto? ¿Para que están calculando sismos y ponen ahí en el Twitter y en el Facebook? Y no, pues la idea es que esto es una parte, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Una parte es conocer la magnitud, todo ese conocimiento se va acumulando en catálogos y esos catálogos lo que lo permiten es hacer una estimación de la amenaza sísmica. ¿Verdad? Y ese es el parámetro que luego se utiliza en todos los códigos de construcción. Ahora viene el otro problema. Si utiliza, la gente se salta esos códigos, la gente no hace caso, bueno, ahí sí es otro problema, ¿no? Eso pues a veces ya sale fuera de nuestras capacidades como científicos. Lograr que todas las construcciones se realicen utilizando los parámetros adecuados. Y ahí eso cae, ahí sí directamente como competencia en los GATS. ¿Verdad? Y ahí, por ejemplo, yo veo algunos ya han ido a hacer unas prácticas en los GATS, ¿no? Uno de los trabajos precisamente que les han puesto a hacer es revisar estos datos, ¿no? Y ahí saben que ahí es donde viene el problema, porque quien da esos permisos generalmente de construcción son los GATS. Usted quiere hacer su casa, tiene que ir al GAT y dice, mire, quiero hacer. Entonces ahí le dan un permiso para que luego usted pueda escribir su casa y que no sea nada más que simplemente una construcción informal, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso es el que pues tiene que suceder.
¿no? Entonces ven a veces en Japón, en Chile, hay terremotos de magnitude 7, 5, y bueno, hay destrucción, no decimos que no haya, ¿no? Pero, por ejemplo, la destrucción que hubo en el terremoto de Manabí, si se hubiesen seguido las normas adecuadas de construcción, no debió haber sido de esa magnitud de destrucción. Obviamente hubiese habido destrucción, hubiese habido víctimas, hubiese sido muy triste, pero no a la magnitud en la que se destruyó esas estructuras, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver que ciertas estructuras, quizá la más clara que he visto por ahí, es la estructura, por ejemplo, del hotel de Cameron, ¿no? Que estaba muy cerca del epicentro del último sismo. ¿No? Es una estructura que ha sido construida siguiendo muchos de los parámetros, porque es una inversión internacional. Entonces, la gente se preocupa más de su imagen. Ustedes vayan a ver ese hotel. Bueno, sinceramente yo no he ido, pero me refiero a por lo menos vean las fotos, porque hay gente que fue a investigar después del terremoto a ver cómo resistió la estructura. Ustedes van a ver que, pues sí, hay que invertir, o sea, hay que construir bien. En cambio, el resto de construcciones que se fueron al suelo y colapsaron, pues justamente es porque no cumplían las normas de construcción para un sitio como eso. Porque ese es otro problema. Bueno, hacer terremoto hay cada 50 años, ¿para qué voy a construir? Entonces es una irresponsabilidad, ¿no? Porque ahí es la vida de las personas. Ahí sí ya entra la parte humana de las geociencias. Ahí no hay que transgredir, porque o sea, está jugando con la vida de las personas, ¿no? Cuando dice, bueno, yo a mí qué me importa, yo no voy a construir con esas reglas porque puede haber un terremoto en 50 como en 20 años. No, pues puede haber en 50 años, pero puede ser mañana. ¿Sí? O se construye bien, siguiendo las normas, o pues nada, luego son las catástrofes, ¿no? Entonces, hay que construir bien. Bueno, luego si viene un sismo, es fuera de nuestros parámetros, o sea, no podemos hacer nada, pero al menos sismos, por ejemplo, como digo, como el de último de Manabí, no debió haber producido tanta destrucción si se hubiesen cumplido las normas de construcción. Entonces ahí igual es un problema social que es más difícil de controlar, ¿no? O sea, cómo evitar que la gente precisamente cumpla esas normas, que los profesionales de la construcción, que la gente, o sea, y sobre todo es un problema de la gente, ¿no? De la responsabilidad. Y también ahí viene si nosotros un poco saber comunicar, porque si nosotros simplemente decimos, miren, localizamos los sismos, calculamos la magnitud del momento sísmico para llenar el cuaderno y luego pasar un examen, pues no estamos cumpliendo mucho nuestro deber social, ¿no? Porque muchas veces se habla de la universidad que ¿cómo se llama eso? Vinculación con la colectividad. Bueno, aquí esto tienen que vincular bien, ¿no? O sea, si esto no explican a la gente, entonces para explicar primero hay que entender, ¿no? Porque alguien tiene que entender. Verá que estos conceptos no todo el mundo los estudia, ¿no? Un grupo minúsculo de gente que entiende bien estos conceptos. El geofísico también hace eso, ¿no? Hace charlas, divulga, miren, estamos haciendo eso. Es la forma que la gente se va a concientizar. Porque igual simplemente tratando de obligar por la fuerza, la gente no va a hacer caso, ¿no? Entonces hay que hacer ese trabajo, ¿no? De explicar, si miren, ahí esto, la amenaza sísmica no nos permite predecir los sismos porque no estamos prediciendo, estamos dando una probabilidad y esa probabilidad nos da unos parámetros de construcción y esos parámetros de construcción son los que tenemos que seguir porque el sismo puede ser en 50 años, pero puede ser mañana, o sea, ese es el problema de la amenaza, ¿no? O sea, nos da un periodo de 50 años. O sea, puede ser mañana o puede ser en 50 años. Pues generalmente la gente dice, no, va a ser en 50 o 30, ya no estaré aquí, ¿no? Ya se habrá caído la casa. Entonces, ese tipo de razonamiento es el que hay que superar con el conocimiento, no hay otra manera. Bueno, ¿sí? Los ejemplos de países que han logrado, que tienen, porque mucha gente dice, no, pues que vivimos en una zona muy sísmica. Ahora que están todos los ojos puestos en el Japón, ¿no? O sea, en Japón hay muchos más sismos y volcanes que aquí en el Ecuador. De hecho, compartimos mucho con japoneses en ese sentido. Y pues ustedes ven las estructuras que logran desarrollar. ¿Sí? Porque nos dirán, no es que vive en un país con sismos, entonces no construyo nada, entonces mejor no hago nada, no voy a hacer puentes porque se van a caer, no voy a hacer edificios
porque se van a caer. No, o sea, así no funciona, ¿no? Y Japón justamente es uno de los ejemplos, ¿no? Es el ejemplo principal, tal vez, de cómo se puede construir y mantener unas estructuras en unas zonas de altísima amenaza sísmica y volcánica, ¿no? Y de tsunami además, porque nosotros tsunamis tenemos, pero no tanto, o sea, ya, bueno, por eso mismo la palabra tsunami viene de japonés. Entonces, bueno, o sea, eso de poner excusas no, no funciona, pero pues, digo, no hay otro camino, porque ahí los japoneses justamente lo que hicieron en algún momento de su historia, dijeron, no, pues vamos a ir por ese conocimiento de los países y vamos a adaptarlo a nuestras condiciones. No hay otro camino, o sea, no hay otra manera. O sea, bueno, puede ser que conozcan otra. Es ahí sí no tengo idea. Pues puede haber otra manera que no sea. Justamente por eso les había dicho que muchos de estos conceptos de momento sísmico fueron elaborados ya por científicos japoneses, ¿no? Para adecuar las escalas, todo este problema a las realidades, ¿no? Entonces, Japón justamente. Por eso digo, aprovechando ahora que todo el mundo está viendo Japón, el Japón, país ejemplo de esto de los sismos, ¿de acuerdo? Entonces, eso era importante también. Como les digo, de aquí esto lo retomaremos. Eh, la ley Gutenberg-Richter, todos esos problemas los retomaremos en la materia de geología ambiental, ¿no? ¿De acuerdo? Con los que les toque tomar esta materia, si no, pues ya tomarán después, ¿de acuerdo? Entonces, pero siempre bueno, vale insistir, porque si no después ustedes ven las cosas a veces como desconectadas por aquí, por allá. Todo tiene un objetivo, o sea, todas las materias que vemos tienen un objetivo. Luego de esto, obviamente tenemos que ver nuestra unidad final, que es la dinámica del manto, y ahí tenemos que cambiar un poco las ecuaciones a lo que sería la mecánica de fluidos, ¿de acuerdo? Porque hasta ahora hemos utilizado las ecuaciones del medio sólido elástico, pero si vamos a la mecánica de fluidos necesitamos eh, otras ecuaciones que, como siempre, pues la idea no es hacer todo el desarrollo, porque pues a veces nos podemos tomar mucho tiempo solo en las ecuaciones, pero al menos sí ver algo de esas ecuaciones, más que simplemente eh, mencionar el concepto general, ¿no? Entonces sería la última unidad, la dinámica de, del manto, dinámica mantélica. Eh, Pongamos exactamente porque bueno, creo que tengo varios nombres ahí, ¿no? La dinámica del manto, ¿no? De la subducción también le había puesto, creo. Entonces, aquí tenemos que ver que ya no solamente el manto, sino la astenosfera se comporta como un fluido. Aquí vemos que aparece esta palabrita, ¿no? Es la convección del manto. Y aquí igual para ser precisos, si ven ahí, recuerden que esa división que habíamos hecho, ¿no? Astenosfera, litosfera. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, la litosfera, esa parte no tiene comportamiento fluido, pero de la astenosfera luego eso sigue. Y también hay una parte del manto que también está mezclada, ¿no? Entonces, a veces cuando se escribe y está en los libros y en los papers, inclusive ustedes van a ver mezclados, pero recuerden que no son exactamente los mismos términos, ¿no? La convección del manto. Entonces, verán que ya hablamos de una primera cuestión, cuáles son los límites en los cuales esto consideramos como un fluido,
Ya hemos dicho que si este momento hacemos, van a repetir, porque al menos eso tiene que salir claro de esta materia, que si hacemos un agujero, llegamos al manto, ahorita vamos a encontrar ahí es roca sólida. No, eso no va a ser un líquido, ¿no? No es del magma, ¿no? No es magma, es ya cuando ha habido una fusión parcial, ¿no? Que también es un tema que tenemos que analizar un poquito aquí, ¿no? Cómo el proceso de fusión parcial, y cómo esa fusión parcial pues origina luego las diversas intrusiones magmáticas que pueden aparecer en superficie, ¿de acuerdo? Pero en general, lo que nos interesa es a escala grande, ahí sí, esto funciona a escala grande, lo que sucede es que el manto entra en convección, ¿eh? Y ahí vale la pena, igual otro tema que siempre he visto, ¿no? Lo que se genera son unas corrientes de convección, es decir, algo que sube, se enfría y vuelve a bajar, sube, se enfría, vuelve a bajar, ¿de acuerdo? Y estas corrientes son las que ponen luego en la dinámica a todo, ¿no? A las tectónicas de placas, como vamos a ver, ¿no? Aquí debería ser una pregunta que ustedes deberían saber responder exactamente. Verán que para que se produzca convección necesito una fuente de calor. En el caso más simple, pongo una olla a hervir de agua en la cocina. Se producen esas corrientes de convección, porque se calienta la base y luego va formando células de fluido que disminuyen en densidad y van subiendo y luego vuelven a caer. Corrientes de convección. Entonces, cuando hacen esto en la cocina de la casa, pues está claro, la fuente de calor es la mecha ahí de gas, ¿no? O del fogón, si tienen fogón en la casa, o de carbón, no sé, que tengan ahí. Entonces, eso está más claro, ¿no es cierto? Pero lo mismo en la Tierra, ¿de dónde viene el calor, no? Entonces, aquí igual hay una idea general o básica, que suelen decir, no, lo que pasa es que acá hay un núcleo líquido y el calor viene de acá, de este núcleo líquido. Eh, y eso no es verdad, igual, es otro de los temas que ustedes tienen que tener claro, ¿no? El calor, principalmente, para que se produzca la convección, principalmente, viene de dos fuentes. Una es una fuente radiactiva. Hay elementos radioactivos dentro del manto que están ahí desde la formación y la desintegración radioactiva de esos elementos genera calor. Esa es una de las fuentes principales para que el manto se caliente, ¿de acuerdo? Eh, pues generalmente ustedes ven, ¿no? La energía nuclear nosotros no le hacemos mucho caso, pero son procesos que están ahí, ¿no? Es una desintegración de fisión, a diferencia de las reacciones de fusión del Sol. Pero una parte importante es el calentamiento radioactivo. Los elementos radioactivos, por ejemplo, hay potasio, argón, isótopos de potasio y de argón que se desintegran y generan un calor importante, ¿no? Entonces, obviamente, si ustedes van con un contador Geiger y meten en el manto, va a ver que es muy pequeña esa desintegración, ¿no? Pero si toman a nivel global de toda la Tierra, es un calor importante, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo, ¿no? Porque, bueno, seguramente eso está irradiando rayos gamma, nos vamos, no, para que vean que igual que no toda la energía nuclear es, todo lo que venga de lo nuclear es negativo, ¿no? O sea, es una fuente radioactiva importante de calor, ¿no? Una desintegración, un proceso de fisión nuclear, ¿no? Un núcleo pesado que se rompe en núcleos livianos y en ese proceso emite energía, como las bombas atómicas, ¿no? Pero a una escala más controlada, digamos, más pequeña. Eso no va a entrar nunca en un proceso de reacción en cadena, por ejemplo, porque los elementos son pequeños. La cuestión es que el tamaño que tiene el manto, pues hace que al final el calor sea importante de ahí. Y otro calor importante que viene es el remanente mecánico. Perdón, mecánico.
¿Y a qué se refiere este calor remanente mecánico? Pues bueno, lo que tienen que pensar es el proceso de formación de la... Entonces esto lo voy a borrar, ¿no? Verán que esta idea. Ahora, ¿viene calor del núcleo? Sí, pero es muy puntual. Antes de hablar de este remanente mecánico, antes de borrar esto. De hecho, el núcleo, el calor del núcleo, actualmente esto es algún descubrimiento muy nuevo, que he hecho hace 1 o 2 años apenas. Sí, este calor del núcleo líquido interesa, pero genera cuestiones muy puntuales, que son las llamadas plumas o puntos calientes. ¿De acuerdo? Pues hay ciertas partes del manto donde tenemos una especie de pluma que se ha calentado y sube. Y el caso nuestro, que aquí en Ecuador tenemos toda la variedad geológica y geodinámica, pues son las Galápagos. ¿Sí? Las Galápagos es un punto caliente, es un punto que viene desde el núcleo, básicamente. ¿Sí? Un calor del núcleo, pero es algo muy puntual, por eso es nombre, punto caliente. En relación al resto del manto hay por aquí, por allá. Por ejemplo, otro conocido es Hawái, otro punto caliente. ¿Sí? Así hay hotspots por aquí, por allá. Entonces, sí, importa el calor del núcleo, sí, pero cuestiones puntuales, ¿de acuerdo? Y es un descubrimiento reciente, ¿no? Profe, disculpe, ¿las aguas termales se formarían por ese proceso o no? No, las aguas termales son mucho más superficiales. Las aguas termales son procesos simplemente por el gradiente geotérmico, ¿no? Entonces, saben que igual que mientras van descendiendo en profundidad va aumentando el calor. Entonces hay ciertos puntos donde hay más gradiente geotérmico, que es un proceso normal. ¿Por qué ese calor aumenta? ¿Por qué? Porque hay más presión. Ahora, hay otros procesos de aguas termales que son de origen volcánico. Pongamos, claro, las de Popayacta, las de Baños, ¿no? O sea, son fuentes volcánicas, cerca hay zonas volcánicas, hay reservas de magma superficiales que están calentando los fluidos, ¿no es cierto? Entonces, no vienen directamente de estos dos procesos. Como digo, estos dos procesos lo que explican es la convección a gran escala. A escalas puntuales, como las que tú dices de aguas termales, son cosas justamente puntuales, ¿no? Hay aguas termales, la mayor parte son de origen volcánico, ¿no? Pero hay otras que simplemente es por el gradiente geotérmico, no necesariamente tiene que haber volcanes, ¿no? A veces hay filtraciones a gran profundidad, como se va calentando mientras vamos yendo hacia abajo, pues entonces eso vuelve a salir. En nuestro caso, casi todas son de origen volcánico, porque tenemos muchos procesos volcánicos cerca de la superficie, ¿de acuerdo? Pero estos dos son para explicar todo el calor remanente del manto. Y esto verán que es justamente lo que le faltó a, al que propuso la teoría de las placas tectónicas, a Wegener, para que su teoría sea aceptada, porque de todos los peros que le pusieron, este era el principal. O sea, ¿cómo explicar de dónde viene la energía para que se muevan las placas? ¿Sí? Verán que generalmente la idea de que los movimientos, porque esto pesa más y se va hacia abajo, y vamos a ver que sí, es una parte, pero eso casi no importa. La energía viene de aquí. ¿Y este calor remanente mecánico cuál es? Para terminar correctamente la explicación. Ahí viene la idea de cómo se formó el planeta, ¿no? Saben que la formación del planeta fue debido a varios pedazos que se fueron acumulando, una nube de gas que se empezó a rotar, y esos pedazos acumulados por la gravedad fueron chocando. Cada uno tenía energía cinética. Entonces, cuando esos pedazos que se iban acumulando, esos planetoides se iban acumulando, golpeaban entre sí, toda esa energía cinética se transformaba en algún tipo de energía, tiene una energía calórica. Y es un proceso que sucedió hace 4.600 millones de años, y esa energía todavía está ahí. Bueno, entonces de ahí viene, es como cuando ustedes cogen un martillo, pues salir a golpear, bueno, esos martillos mismos de geólogo, ¿no? Si golpean mucho tiempo, ¿qué pasa? Se calienta. Parte de la energía cinética se transforma en energía calórica y se queda ahí almacenada. Como os digo, verán a la escala, esto fue esa formación del planeta fue hace 4.600 millones de años, y esa energía calórica todavía sigue acumulada ahí, no se ha enfriado. Entonces, ese es las otras dos fuentes. Básicamente, ¿no? Esta es más o menos, cifras exactas, pero esta puede ser más o menos un 40% y esta un 45%, ¿no? Y el resto que queda, una pequeñísima parte que queda es sí el calor del núcleo, básicamente, ¿no? Que está
saliendo, pero los componentes importantes son estos dos de acá. Entonces, si ven, son detalles que ustedes ya al nivel que están tienen que tener muy, muy claro, ¿no? O sea, todo esto es la base de la tectónica de placas. O sea, no tiene que haber duda en estos temas, ¿no? Bueno, si no los vieron antes, pues ahorita es el momento de que se les quede muy, muy claro esos detalles, porque es como les digo, ¿no? Es como sus compañeros de ecosistemas, que si no han entendido bien la evolución de Darwin, ya llegaron a quinto, sexto semestre. Bueno, lo mismo aquí, ustedes ya quinto semestre tienen que estar más que claro todo este proceso de la tectónica de placas a gran escala. Luego, pues sí, hay cada proceso ya muy puntual, ¿no? Pequeña escala, pero a gran escala es esto calor, ¿no? El radioactivo y el remanente mecánico, que son los que en realidad generan toda la dinámica de nuestro planeta, ¿no? Perdón, voy a cerrar esto porque está lloviendo ya más fuerte. Entonces verán que también cumplimos un poco con la parte conceptual, porque a veces lo que suele suceder en este curso, sobre todo de geodinámica, es que a veces suelen quedar solo con las ecuaciones, ¿no? Y después la parte conceptual como que... porque generalmente la evaluación hacemos más en las ecuaciones, ahora lo menos que estamos en esto, pero bueno, por ahí yo les he puesto algo. Creo que la última tarea era un poco eso, ¿no? Algo más conceptual, de ver conceptos. Ahora, hay otras materias que son mucho más conceptuales y sin muchas ecuaciones, son al revés. Pero aquí hay que al menos estar claro estos conceptos, ¿no? Que los hemos repetido algunas veces dentro del curso para que eso se vaya ya definitivamente aclarando, ¿no? Entonces, obviamente, el fenómeno de la convección que tenemos que estudiar a nivel de ecuaciones no es un fenómeno simple, es un fenómeno que en nuestro nivel no lo podemos entender completamente, pero como siempre tampoco podemos decir, bueno, es que como las ecuaciones son muy difíciles, entonces mejor no veamos. Podemos ver, ¿sí? Podemos hacer una primera aproximación, es lo que siempre nos compete como pregrado, por eso generalmente ustedes ven, los libros de pregrado se llaman así, ¿no? Introducción al cálculo diferencial, introducción a la mecánica de fluidos, introducción a la geodinámica. Y tienen esos nombres, ¿por qué? Porque son precisamente libros donde uno comienza, o sea, no puede ir de una a la parte investigativa. Porque aquí pues tenemos que poner obviamente el calor, ¿no? Y eso, por ejemplo, nosotros no vamos a poner, vamos a suponer que ya está en movimiento. Pero sí tenemos que ver al menos algo de las ecuaciones. Entonces, ahí dependiendo de cómo hayan avanzado en sus materias, yo necesito ver las ecuaciones. Le pongo en plural porque van a ver, ¿no? Porque no es la ecuación, sino las ecuaciones de Navier-Stokes. Si vamos bien la palabra Stokes, ¿no? Stokes. Con gravedad, porque ya van a ver que en nuestro caso la gravedad sí importa. Generalmente cuando hacen este mecánico de fluidos, la gravedad no la toman en cuenta porque es un término muy pequeño en relación a los otros. Aquí las masas sí importan, ¿no? Digo las ecuaciones porque la velocidad, en este caso, la velocidad está en dos dimensiones. Entonces vamos a ver esta pequeña aproximación, porque en realidad el problema es tridimensional, pero como siempre es muy complicado hacer solamente en dos dimensiones. Voy a escribir una velocidad de la forma componente U, que sería la componente en X, más la componente B, que le voy a llamar la componente en J, ¿no? Y la ecuación, o ecuaciones de Navier-Stokes tienen esta forma, ¿no? Más B, producto punto aplicado, todo esto, el nabla a B, igual a menos 1 sobre ρ, gradiente de la presión, ¿sí? Tiene una presión. Y aquí viene un término importantísimo, que es esta, verán que no es la N, por si acaso,
Bien. No es la letra N, es la letra griega eta, por si acaso, ¿verdad? Ahora, se parece a una N, sí, se parece a una N, pero no es la N, es la letra griega eta. Sobre ρ, la densidad, el laplaciano de la velocidad y más la gravedad que actúa únicamente en la dirección J. ¿De acuerdo? Entonces verán que las ecuaciones de Navier-Stokes son un problema abierto dentro de la física y las matemáticas. De hecho, hay muchas dudas a veces de que haya resoluciones, se pueda llegar a una solución correcta de las ecuaciones de Navier-Stokes. O sea, ¿qué trabajan los matemáticos en la actualidad? Bueno, en ecuaciones como esta, tratando de buscar, tratando de ver si existen soluciones generales, porque en los matemáticos primero muestran si existen y luego tratan de buscarlas, ¿no? Bueno, ingeniería en física no se puede esperar tanto, hay que avanzar un poco, entonces se hacen simplificaciones, soluciones numéricas. Y en física sabemos que sí existen soluciones, porque pues varios fenómenos físicos se controlan con estas ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, Profesor, generalmente, como les digo, este término ustedes en mecánica de fluidos no le ponen, porque es la gravedad, ¿de acuerdo? entonces el último término es gravedad. Sí, G en J. Verán que es una ecuación vectorial. ¿Y por qué digo las ecuaciones? Porque verán que aquí hay dos ecuaciones, ¿no? Habrá una para X y otra para Y. Entonces, eso tenemos que más o menos separar esas dos ecuaciones de ahí, ¿de acuerdo? Pero antes de eso, vale la pena, por ejemplo, recordarnos ciertos operadores como el laplaciano, ¿sí? El laplaciano de un vector. Esto es el laplaciano aplicado de esta manera. Y esto lo que me queda es el laplaciano aplicado a U en I más el laplaciano aplicado a B en J. ¿Sí? Y esto, si ven, recordándome un poco, o sea, digo recordándome porque este operador laplaciano ustedes ya lo han manejado, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpreta este laplaciano? Laplaciano es la segunda derivada de U respecto a X segunda, más la segunda derivada de U respecto a Y segunda, todo esto en I, más la segunda derivada de B respecto a segunda, más la segunda derivada de B respecto a Y segunda en J. Los otros términos no son tan desconocidos para ustedes, pero por ejemplo el laplaciano, vale la pena. Que aquí obviamente vienen otros términos, como decíamos, la viscosidad, ¿no? La viscosidad, eta, ¿verdad? Como les digo, no es la N, es la letra griega eta. Que en el caso del manto, esto está en el orden de 4 por 10 a la 19. Esto está en pascales por segundo, ¿no? Entonces, esto es una densidad altísima, ¿no? ¿Sí? Para comparar con la del agua, nada más, por ejemplo, la densidad del agua, la viscosidad del agua, está en el orden de 1.14 por 10 a la menos 3 pascales segundo. La del aire no lo va a poner, es mucho más baja, es 10 a la menos 5, ¿sí? La del aire, la viscosidad. Y por ejemplo, uno que sería un poquito más cercano, la de la glicerina, para tener una idea clara, algo que es muy viscoso que podemos encontrar por la casa. Obviamente los aceites son mucho más viscosos, ¿no? Pero una glicerina es lo más viscoso. Está en el orden de 10.33. Entonces, esto tendrán cuidado esta densidad del manto. ¿Por qué? Porque, sí, o sea, sí, bueno, por eso si el manto es una roca, ¿cómo va a tener densidad? El manto no es un fluido. Si en la transición entre fluido y sólido, el momento de estudiar con esto de la física,
eh, es más tenue de lo que creemos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pero vamos a cerrar esta puerta. Porque verán que hace un rato estábamos hablando de las ondas P, las ondas S que se utilizan en el geofísico. Cuando hay una onda P y una onda S y se va el 4, sí, este es 4, ¿no? 4 por 10 a la 19. Una onda P y una onda S se propagan por un sólido, ¿sí? Y solamente cuando encuentran un líquido, como el núcleo líquido, ahí, por ejemplo, la onda S ya deja de propagarse. De hecho, así es como se descubre el núcleo líquido. La onda S ya no se propaga ahí. Pero por el manto, la onda S se propaga, es decir, hay que tener en cuenta las escalas. ¿Por qué? Porque un sismo, una escala, es algo casi instantáneo, ¿no? O sea, se propaga, toma unos segundos en atravesar todo. El manto se comporta como un sólido, ¿de acuerdo? En el caso de las ondas sísmicas. Pero en el caso de la convección a gran escala, en cambio se comporta como un líquido de alta densidad. Bueno, entonces verán esos detalles, ¿no? Porque, digo, ahí está el asunto, ¿no? De entender bien esta teoría de la tectónica de placas. ¿Sí? Siempre a veces hay dudas de eso. ¿Qué mismo es el manto? ¿Es sólido, líquido? No, o sea, depende de la escala. Si lo tomamos a escala puntual, local, es un sólido. Es un sólido. Por ahí se propagan ondas de corte, como la onda S. Si eso no fuera sólido, la onda S no puede propagarse por ahí. Pero por otro lado, si lo tomamos a gran escala, eso se puede ver como un líquido. Y eso puede suceder con cualquier sólido, ¿no? Es decir, ustedes van al campo, cogen cualquier roca y dicen, ah, esto es un sólido, ¿cómo va a ser un líquido? Bueno, si tienen un tiempo suficiente, dejan esa roca en condiciones gravitatorias, van a ver que se produce una, en realidad va a empezar a fluir esa roca, pero en escalas de tiempo muy grandes. Entonces, estas escalas justamente son las que nosotros vamos a diferenciar. ¿Sí? Perdón, Entonces, esto, profesor. uh-huh. ¿Cuáles son las unidades de la viscosidad? Pascales por segundo. Gracias, profesor. Entonces, pero no, digo, detalles como esos es importante que también vayan quedando claros, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas ecuaciones? Pues bueno, esto era para... Yo espero que si no han visto la materia todavía de mecánica de fluidos, por eso les digo, este tema lo pudimos haber puesto inmediatamente después del primero, pero está planificado así para que si ustedes van viendo primero mecánica de fluidos, esto ya estén un poco, han visto la viscosidad, cómo se trabaja con los fluidos. Sé que igual no todos están tomando mecánica de fluidos, otros van a tomar recién el siguiente módulo. Bueno, tratamos de mejorar un poco el asunto, pero de todas maneras, les digo, no, esto es parte de lo que nosotros tenemos que elaborar dentro de nuestras ecuaciones. Luego, obviamente, no podemos resolver toda esa ecuación que está ahí. Esa es toda la ecuación de Navier-Stokes con todos los términos. Tenemos que simplificar. Y es la ventaja, porque por algún lado hay que empezar simplificando, ¿no? Entonces, como en este caso la viscosidad es un valor altísimo, ¿sí ven? La densidad es bien alto, pero la viscosidad es mucho más, ¿no? ¿Sí? Este valor a la 19, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este término, estos términos, van a ser mucho mayores que los términos que están acá, que los términos inerciales, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se traduce luego, siendo que como la viscosidad es muy alta, los términos inerciales, que son estos de acá, ¿sí ven? Inerciales. Se pueden despreciar. Entonces aquí viene otra
otra simplificación, porque si no, con todo esto no podríamos resolver, ¿no? ¿Esta simplificación funciona? Sí, esta sí siempre funciona a todo nivel. O sea, esto se hace siempre en cualquier modelo de manto. Lo que estamos simplificando mucho nosotros aquí es que solo estamos viendo en 2 dimensiones, porque en realidad la dinámica es en 3 y además es en una esfera, ¿no? Aquí estamos como haciéndole plano a todo en X y Y. Pero en cambio esto sí, esto siempre se hace. Es decir, estos términos de acá, que esto en realidad es la aceleración, ¿no? ¿Ustedes ven? La aceleración. Y este otro término que es, digamos, es otro tipo de aceleración. Por eso les digo, eso lo pueden ver. Esto es al contrario de lo que van a hacer en mecánica de fluidos, porque en mecánica de fluidos trabajan con materiales muy poco viscosos y hacen al revés. Este término y este, dicen, son muy pequeños, así que fuera. Y resuelven lo de acá. Entonces, por eso les decía, y ese ha sido interesante, que todos hayan visto trabajo con estas ecuaciones, ¿no? Antes de llegar acá. Si no, pues ya les estoy mostrando un poco de avance sobre el asunto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos términos de acá, todo esto, cero. Y yo tengo que escribir, pues, mis ecuaciones de la siguiente manera. Todo esto se va a hacer cero. Bueno, todavía puedo escribirlo ahí, ¿no? Puedo escribir de la siguiente manera. Cero es igual a menos 1 sobre ρ, gradiente de la presión, más la viscosidad sobre la densidad, laplaciano de la velocidad, más la gravedad, que está en J. ¿Vale? Entonces ya he simplificado algo. Pero si ven, o sea, estas simplificaciones, una vez más, tienen un sentido, ¿no? O sea, aquí lo podemos hacer porque la viscosidad del manto es muy alta, ¿no? Y ahí, ¿qué más? Yo tengo que entender, ya le borré la parte del laplaciano, pero ni modo. El gradiente de la presión, verán que el gradiente también es un vector. ¿Por qué? Porque esto es la derivada respecto a X de la presión en Y. Verán que la presión es un escalar, ¿no? Pero su gradiente es un vector. ¿Sí? Este es un vector. Entonces yo tengo que separar estas dos ecuaciones, ¿no? Aquí esto tiene 2 componentes, por eso estamos hablando de las ecuaciones, ¿no? Esto tiene una componente en X y una componente en Y, una Y y J. Entonces, en X, en la componente X, ¿qué me va a quedar? Bueno, de este lado 0, de este lado menos 1 sobre ρ, y la componente sería esta, dpa de X, más... Entonces verán que esto tenía 2 componentes, ¿no? Ya le borré, ni modo. Entonces tenía una componente en Y y una componente en J. Bueno, voy a poner primero la componente en J, más, o sería más, la componente, perdón, en Y es esta, ¿no? De Y. Este era, perdón, que no es, este es 1. Todo esto es la componente en Y. ¿Y esto tiene componente en Y? No, pues entonces no le pongo, ¿de acuerdo? Esto es para X, y ahora en Y. De este lado 0, acá será dpa de Y, más eta sobre ρ, y acá viene db a de X más db a de Y. En J. Y esta sí tiene componente en J, por lo tanto, más G. Y bueno, son mis 2 ecuaciones que tengo que resolver. ¿De acuerdo? Para este primer caso que estoy tratando de estudiar, que sería el caso más simple, que sería la simplificación en 2 dimensiones de mi problema, ¿de acuerdo? Entonces, si ven, todo el problema de Navier-Stokes se me ha reducido a estas 2 ecuaciones ahora con las que tengo que trabajar y voy a tratar de resolver, ¿no? Más que simplemente lanzar la respuesta, porque si ven, aquí ya no hay una
No hay como, por ejemplo, en los otros casos, ¿no? Que llegamos a una fórmula, por ejemplo, la teoría de Anderson del fallamiento es esta, la magnitud es esta, el momento sísmico. Aquí, la idea no es llegar a una ecuación final, porque la ecuación final es una simplificación de un problema mucho más importante. Aquí precisamente hacemos este proceso porque vamos aprendiendo justamente cuáles son los términos que sí tienen importancia dentro del proceso de la convección. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la gravedad, ¿no? No puedo sacar la gravedad. Sí es importante, eso afecta. ¿Por qué? Porque las masas involucradas son importantes. Aquí no puedo decir que las masas no tengan importancia. ¿Por qué? Ven, es todo el manto el que se mueve. Entonces, imagínense, ¿no? Ahí la gravedad sí actúa. ¿De acuerdo? Si ven, aquí estoy haciendo una simplificación muy fuerte aquí, porque estoy poniendo que la gravedad es una constante, y no es una constante, porque depende de la profundidad. Entonces, la ecuación en realidad es mucho más complicada que esto. Ya las ecuaciones verdaderas, que son en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Ya necesito una tercera componente, ¿no? Y la gravedad no es constante, ¿verdad? Entonces, por eso estoy haciendo algunas simplificaciones. Pero otras, como por ejemplo que los términos inerciales sean cero, pues sí, son simplificaciones que sí son ciertas luego en cualquier otra resolución que hagamos de esto, ¿no? Entonces, todo esto me sirve para estas dos ecuaciones. Lo que yo quiero estudiar, o lo que estoy simplificando ahorita, es lo siguiente. Pensar que tengo una placa que viene por acá y entra en subducción. Y acá tengo, entonces esta sería mi placa oceánica y esta sería mi placa continental. ¿De acuerdo? Que verán, una vez más, no solamente es la corteza, ¿no? ¿Se acuerdan? Todo esto en realidad es la litosfera la que subduce. Pero todo esto subduce, ¿por qué? Porque existen unas corrientes, ¿no? Las corrientes serían así, serían así. Son estas corrientes, este movimiento del fluido. Voy a tratar de dibujar bien. El fluido viene por acá así, hace esto. Este movimiento del fluido es el que mueve las placas, no al revés, ¿no? No es que la placa, el peso de la placa, no, el peso de la placa se toma en cuenta, sí, está aquí, ¿sí? Es G. Pero en realidad es el movimiento del fluido el que pone en movimiento a las placas. Y eso es lo que estamos tratando de simular o de modelar con estas dos ecuaciones de aquí. Ahora viene otra simplificación. Ustedes ven, aquí tengo yo esta densidad multiplicada por esto de acá. Sí, aquí hay una notación que ahí sí en el libro no me convence todas las notaciones y cambios de letras que hace para ir pasando de un lado al otro. Sí, ven, aquí la idea es que yo puedo multiplicar todo por la densidad, ¿sí? Multiplico toda la ecuación por la densidad para que esto que esté en el denominador se me transforme en un numerador. Y no sé por qué en un momento, o sea, ok, bueno, nosotros también pudimos haberlo hecho de todas maneras. Y bueno, voy a tratar de... Sí, hay un momento en que de un capítulo al otro, eso nada más les digo, esta letra eta ya no le utiliza el texto y le va a escribir con la letra mu otra vez, la viscosidad, ¿de acuerdo? Entonces, de modo, ahí tendremos ustedes ven que el libro no es infalible, ¿no? Se dieron cuenta que hay unos términos que no están, algunos inclusive cálculos numéricos, que a veces ya comprobaron, no salen lo mismo que está ahí, que es como todo texto, ¿no? Ahora, obviamente, no es que todo esté errado, hay algunas cosas que comprobamos. Otras cosas como este detalle, pues, sí, ¿para qué cambiar de notación? Entonces, utilizando la letra eta para la densidad, ¿por qué luego ponerle la mu? Sabiendo que luego la mu se confunde con esta u al escribir en el pizarrón.
Pero bueno, una vez más ahí, pues la solución, si ustedes quieren, es... porque después, inclusive después hace otro cambio más, ¿sí? Hay otra densidad más que se introduce ahí como una variable. Que no sé, esta vez, como les digo, no me parece tan adecuado esos cambios de variable que hace de un capítulo a otro, ¿no? Pueden ser interesantes, pero no creo que sean los más adecuados a veces, en función de que puede llevar a la confusión, ¿no? De lo que estamos haciendo. Entonces, porque si por mí yo les diría, yo les dejaría que seguiríamos trabajando con esa letra de ahí, ¿no? Con esa ETA. En este caso me parecería a mí que es la mejor opción, al menos, o sea, digo, en muchos otros casos del libro yo he tratado de mantener o de seguir exactamente las mismas letras que este libro, ¿de acuerdo? No sé, pues así me queda esa duda, ¿no? O sea, digo, de seguir utilizando esta letra que está en la primera parte donde muestra las ecuaciones de Navier-Stokes. Pero bueno, tal vez sigamos un poco lo que nos recomienda, porque después como si vamos a reemplazar numéricamente, pues, pero sí me tomo el tiempo de explicarles estos cambios a veces de notación de una letra a otra que no tienen mucho sentido, ¿de acuerdo? Pues voy a escribir estas, nada más, un poco más ordenadas, multiplicando todo por el rho, ¿sí ven? Multiplico todo por el rho, entonces se hace 0 de este lado, no hay problema, me va a quedar la siguiente ecuación. Mu es lo que le estoy hablando, segunda derivada, x segunda más segunda derivada de y segunda menos la derivada parcial de la presión respecto a x igual a 0. ¿Sí? Multipliqué todo por el rho. Y luego la otra, me quedaría eta, mu ahora, segunda derivada de b respecto a x segunda más segunda derivada de b segunda menos derivada de p respecto a x. Más bien escribámoslo antes acá, perdón. O sea, va a dar lo mismo, ¿no? Pero vamos primero a escribir este. Entonces, este rho está, como multiplicamos todo por rho, acá me va a quedar un término más rho. Este por suerte sigue lo mismo. Acá menos p a de y igual a 0. ¿De acuerdo? Y la idea ahora sí es que tenemos que resolver esas ecuaciones. Entonces verán que es un sistema de dos ecuaciones en derivadas parciales, con dos incógnitas, ¿no? La incógnita son las velocidades u y b, las componentes horizontal y vertical de la velocidad. ¿Por qué estoy simplificando mi problema si ven a dos dimensiones, ¿no? Estoy viendo la subducción de esta manera. Esta es la placa que subduce debajo de la placa continental, la placa oceánica que viene así. Estoy simplificando el problema, no voy a ver en tres dimensiones, solo en dos dimensiones. Y ese es un proceso típico de mecánica de fluidos que yo puedo resolver. Como digo, algunas partes va a convenir observar cómo las resolvemos. Pues y otras partes, nada, ¿no? Sí, podemos pasar. Entonces, por ejemplo, aquí lo que me interesaría es, pues verán que aquí es otro problema, porque verán que si se fijaron en las otras, yo estaba poniendo esto como una P minúscula, ¿no? Era la presión, por si acaso, porque aquí viene un cambio de variable. Voy a hacer un cambio de variable y decir que mi presión, me voy a inventar una escala de presión mayúscula, que va a ser igual a qué cosa? A mi presión minúscula, que es este de aquí, menos rho G en Y. ¿Sí? Entonces recuerden que esto que es rho G y es la presión litostática.
Entonces aquí va a ser un cambio de variable. Voy a utilizar esta variable P mayúscula, que va a ser igual a la presión real, menos la presión litostática. Verán que esta es la presión del fluido, ¿no? Presión como cualquier fluido, tiene presión. La presión del fluido, que está en las ecuaciones, por eso les digo, pondremos bien acá. Si en el pizarrón no es... la minúscula. Entonces voy a hacer la presión del fluido menos la presión litostática. Presión del fluido menos la presión litostática, ¿no? Entonces verán que esta es una presión propia del comportamiento del fluido, del manto como un fluido. Y este rho Y es la presión normal de toda la vida, que cuando el manto es como básicamente desde la hidrostática, ¿no? Siempre ya la teníamos en cuenta. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Pues bueno, la idea es que yo puedo ahora simplificar, ¿sí ven? Esto me permite una simplificación, que sería P es igual a P mayúscula más rho Y. Y verán que necesito las dos derivadas, ¿no? Necesito la derivada parcial de P respecto a X. Aquí lo voy a hacer rápido. Verán que esto depende de X. No, la derivada es 0. No depende, todo esto no depende de X. Por lo tanto, esta derivada de P respecto a X, perdón, no depende de X, no. Esta parte no, pero esta de aquí sí, ¿no? Aplico la derivada. ¿Sí? Ahora voy a derivar esto. Me queda esto es constante, me queda la derivada de Y respecto a X. La derivada de Y respecto a X es 0, parcial, ¿no? Cuando la derivada parcial de Y respecto a X es 0. Ya no le pongo, ¿de acuerdo? Este en cambio es constante y constante sale de la derivada. Tratar de dibujar bien mayúscula porque si no... Entonces, resulta que la derivada parcial de minúscula es igual a la derivada parcial mayúscula en X. ¿Estamos claros? Y ahora, en cambio, voy a necesitar parecido, pero la derivada parcial de P minúscula respecto a Y. Bueno, aplicar esto. La minúscula, aplico aquí, ¿no? Me queda la derivada parcial de P mayúscula respecto a Y. Más, entonces si ven, rho y G sale como constante y me queda la derivada parcial de Y respecto a Y. Esto vale 1. ¿De acuerdo? Entonces todo esto vale derivada parcial de P respecto a Y más rho Y. Y todo esto voy a reemplazar acá. Aquí, pues, ustedes si quieren volver a escribir, yo puedo borrar un poco de espacio, entonces me queda. Esta es la misma, por lo tanto, reemplazo acá, mayúscula. Y acá, si ustedes ven qué va a pasar cuando reemplace, esto vale 1. Parcial respecto a Y más rho G. Acá, ¿qué va a pasar? Me va a quedar menos. Entonces, menos. Y con este menos, menos. Y con este más, este término desaparece. ¿No? Siendo un reemplazo que podría escribir otra línea, nada más que son cosas que pues, entendemos que al nivel en el que estamos, ya. Entonces, ¿qué he logrado con este cambio de variable? Pues ustedes ven que se me construyen unas ecuaciones un poco más simétricas, ¿no? Del problema. Verán que estamos una vez más haciendo un proceso de matemáticas también, ¿no? Que digo, es lo que tratamos un poco de impulsarles aquí para que vean, ¿no? Todas esas matemáticas derivadas. Bueno, es parte de... Porque está bien la otra parte que hicimos al inicio, una parte conceptual. Pero también nos interesa que queden estas matemáticas de acá, ¿de acuerdo? Entonces verán que aquí ya pueden surgir algunas preguntas que pueden ser aplicadas para el día de mañana. Por ejemplo, esta, ¿sí? Yo le echo rápidamente, pero pedirle que repitan ustedes. Hacer el cambio de variable
para llegar a estas ecuaciones. Verán que más o menos le he hecho básicamente todo, es bastante simple, pero quizá pueda pedirles para mañana que repitan este proceso como deber, ¿de acuerdo? Para que justamente practiquen las derivadas, estén claros, todo. Pero hay otras cosas, aquí hay muchas ecuaciones sobre las que podemos preguntar mañana. Así que vamos a ver, pero por ejemplo, ahí está ya una primera posibilidad de pregunta mañana para el deber. ¿De acuerdo? Sería más o menos repetir, hacer todas las derivadas, reemplazar, ver qué se simplifica. He ido más o menos rápido aquí. Y ahora, ¿cómo se resuelve? Entonces verán que ahora esto se me ha simplificado todavía más. Tengo esas ecuaciones, ustedes ven un poco más o menos simétricas. Después podré volver a mi variable original de presión. ¿Cómo se resuelve ese tipo de ecuaciones en derivadas parciales? Entonces, obviamente, la primera idea es decir, bueno, son ecuaciones derivadas parciales, son de tipo, verán que son, básicamente hay tres tipos de ecuaciones, ¿no? Cuando vieron métodos numéricos, una ecuación que se la asemejan a las de las ondas, otras a las del calor, y estas son ecuaciones de Laplace, es decir, ¿no? Son ecuaciones de tipo Laplace, con dobles derivadas de la misma variable. Generalmente, ya les digo, el problema ya general en tres dimensiones, esto pues no tiene solución analítica, hay que resolverlo numéricamente, ¿no? Pero siempre es importante, por eso les digo, cuando ante cualquier fenómeno complicado que uno quiere estudiar nuevo, si bien luego las soluciones, los papers que se publican son soluciones numéricas con pruebas, etcétera, la idea es siempre buscar simplificaciones y ver que en esas simplificaciones lleguemos a respuestas adecuadas, que es lo que vamos a ver acá, ¿no? O sea, llegar a parámetros adecuados. Pues obviamente sobre estas ecuaciones de Navier-Stokes la gente ha luchado y trabajado desde hace mucho tiempo, desde que se plantearon, mediados del siglo XIX con la revolución industrial, para tratar de resolverlas. Como les digo, es un problema abierto, algunas partes se conocen. Por ejemplo, esta parte, este problema sí se puede resolver analíticamente, ¿no? Con un truco, obviamente no es nada obvio, ¿no? Que la gente obviamente se le ocurrió esto, ¿no? La función de corriente. Es un truco que a veces sirve para resolver estas ecuaciones, no sirve siempre. A utilizar la psi. Y vamos a decir que U es un cambio de variable, ¿no? Es decir, un cambio de variable a una variable, ustedes quieren abstracta, porque el U y B son velocidades, son las velocidades del fluido. A ver, componente horizontal y la componente vertical de la velocidad. Pero el psi, bueno, es una función que me dice que U voy a tomarla como, si ven la derivada de psi respecto a y B como más la derivada de psi respecto a x. Y aquí viene otro cambio de variable que también podemos ponerle de deber para el día de mañana, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque verán que aquí yo tengo que hacer, tengo que derivar. Aquí tengo u y b, pero acá no tengo u y b, tengo la segunda derivada de u respecto a x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar, por ejemplo, la primera derivada de u respecto a x. Aplico derivada respecto a x aquí. ¿Qué me queda? Menos de psi a de x de y. Verán que ya la idea es que ya voy un poco más rápido con esto, ¿no? Como necesito la segunda derivada, vuelvo a aplicar la segunda derivada. El menos sale y me queda derivada. Aquí sería la segunda, ¿no? La segunda, aquí es la tercera derivada respecto a qué? Bueno, a x. Como vuelvo a derivar respecto a x, me queda respecto a x segunda y y. Entonces, lo mismo tengo que hacer para el b. Y tengo que reemplazar acá. ¿Sí queda? Entonces, reemplazo acá. Este en x y la presión en y, eso no cambia, queda lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, otro problema, ¿verdad? Aquí básicamente ya les he hecho la primera, ¿no? Reemplazaríamos esta de acá. Pero hay que hacer esta, dos, tres más. Esas no las voy a hacer. Puedo ponerles de deber, ¿no? En estas ecuaciones,
hacer el cambio de la función de corriente. Verán que yo les he hecho una, esta, ¿no? La segunda derivada de u respecto a x es esto. Voy a reemplazar acá. Luego tengo que hacer la segunda derivada de u respecto a y y reemplazar acá. ¿De acuerdo? Ahí podría hacer otra pregunta para que practiquen las derivadas parciales, nada más. Entonces, reemplazando esto en estas ecuaciones, voy a llegar a lo siguiente. Me va a quedar 0. Aquí puedo cambiar inclusive de signo, verán, de p de x más mu de tercera de psi respecto a x segunda a y más de tercera de psi respecto a y tercera. Del otro lado me va a quedar menos más mu de tercera de psi respecto a x tercera más de segunda de x. Obviamente no creo que la idea no es terminar todo el día de hoy, porque como digo, ya también se van haciendo varias ecuaciones. Perdón, profesor. ¿Sí? En la primera ecuación, cuando dice 0 es igual a la primera derivada de p respecto de x, ¿es una coma o es un más lo que sigue? Ah, aquí no, más, no, obviamente. Más. Entonces verán que Gracias, aquí hubo un profesor. cambio de signo, obviamente, por alguna razón. No sé si le ven de aquí, ¿no? Este menos, ¿sí ven? Va a cambiar de signo. Bueno, a esta le puedes llamar la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Qué he ganado con eso? Hasta ahora parece bastante opaco el asunto. Pues bueno, el siguiente paso es que voy a derivar, ¿sí? Otro paso más. Aquí hay, por lo menos ya hay 3 partes. Obviamente tengo que pedir que hagan todo, porque tampoco es la idea. Porque es otro problema, como les digo, a veces en sus exámenes y sus pruebas. La idea justamente de estos exámenes y pruebas es, o sea, que ustedes respondan preguntas específicas, porque en otros casos ya ha sucedido que pues, es una pregunta específica, pero ustedes obviamente amplían todo, ¿no? Entonces, obviamente, no, ese hecho de que se amplía demasiado la respuesta a lo que se está preguntando, generalmente, no siempre, pero generalmente puede ocasionar que ustedes introduzcan errores, ¿no? Entonces, por eso la idea, ¿no? No es simplemente decir hagan todo el proceso, sino, por ejemplo, esta parte, ¿no? La idea es que ustedes se van acostumbrando a ese tipo de pruebas, ¿no? Obviamente en un examen ya real, en nuestras condiciones reales, pues tenemos que poner unas 3 preguntas de esas en unas 2 horas para que ustedes lo hagan individualmente en la clase, ¿no? Que por cierto, aprovechando que ahora están más compañeros, verán, supongo que ya les han comunicado una primera idea. Les decíamos, es importante insistir de que ya la universidad se plantea regresar a la parte presencial. Como digo, yo espero que sus compañeros ya les hayan activado un poco esa cuestión, pero de todas maneras, insistir, no hay una comunicación oficial, obviamente no les puedo pasar como oficialmente debe ocurrir, es decir, ya tales semestres van a llegar para el siguiente semestre volver presencial, pero al menos ya les hacemos una comunicación oficial. Yo les había hecho ya una anterior, ¿no? Nada más que ahora hay una confirmación de que ya la idea sería que regresen al menos, por lo menos, sexto, séptimo, octavo. Octavo, de hecho, ya está ahorita la tesis, ¿no? Pero también hay la propuesta de que sea quinto, sexto, séptimo, ¿cierto? Es de quinto. Entonces eso, verán que estamos entrando al mes de agosto, entonces el nuevo periodo comienza en noviembre, me parece que justo después, no tengo aquí
El calendario, además, ya es un calendario casi oficial, pero bueno, todavía falta la revisión por el nuevo personal de vicerrectorado, etcétera, para que se comunique de manera oficial. Por eso no les muestro, porque si no, no sé si se acuerdan lo que pasó en las matrículas la vez anterior, que me escribieron y me dijeron, profesor, necesitamos que nos mande un calendario de las matrículas porque no se ven los módulos. Yo les mandé un calendario, pero les dije, verán, ese calendario no es el oficial, por favor, tendrán cuidado. Y luego hubieron unos cambios después, y bueno, vino todo que no, a mí no me avisaron, ese modo, pues lo mismo, por eso yo no les muestro todavía el calendario porque no es oficial. Pero ya tenemos unas primeras ideas. Lo mismo pasó con el calendario de los módulos de la vez anterior, o sea, no es que todo se cambió, pero como siempre, al final hubo unas, como se fueron algunos profesores, lamentablemente, pues hubo que ajustar, uno vino por acá, otro pasó acá, se cambiaron algunos módulos y ahí obviamente pues ya todo el mundo se enojó porque me mandaron un calendario, pero yo les mandé, les dije, miren, yo les puedo compartir esto, pero no es el oficial todavía, entonces lo mismo, este calendario no es el oficial, pero ya tenemos una primera idea. Entonces comenzamos en noviembre, lo cual quiere decir que tenemos agosto, septiembre, octubre, 3 meses para que ustedes, por favor, ya vayan planificando su retorno a la presencialidad, ¿no? Que como les digo, pues influye en una enorme cantidad de cuestiones, sobre todo de tipo económico. Entonces, eso les vuelvo a insistir, ¿no? Por favor, sobre todo ustedes que son el grupo que está más directamente involucrado, ¿no? Quinto, sexto, séptimo. Entonces, no les puedo garantizar que ya están justamente, mañana creo que tenemos la reunión siguiente para ya que defina el vicerrectorado, pero ahorita lo están analizando porque, digo, hay que analizar una serie de cosas, pero al menos ya sexto, séptimo, sí, tendrán que volver presencialmente el siguiente semestre, ¿de acuerdo? Entonces, pues les digo, en un caso de presencialidad, por ejemplo, se podrían poner estas pequeñas preguntas, pero no una como les estoy mandando de trabajo, ¿no? Sino unas 4 en unas 2 horas, lo cual quiere decir que si ustedes se ponen a hacer más cosas de las que se les pide, pues simplemente se les va a acabar el tiempo, ¿sí ven? Ese es el problema. Entonces, por eso un poco también adecuarse a hacer las cosas específicas que se les pide en estas tareas. Y obviamente no les estoy penalizando, si han escrito más hojas, pues no les voy a decir, por escribir más hojas les bajo un punto. Pero el problema es que cuando escriben más hojas, o sea, hacen más cosas de los que les pide, pueden introducir errores ahí, una. O la otra, como les digo, y les hago entender desde ahorita, es que ya en el caso presencial, cuando pongamos varias de estas preguntas, si se ponen a hacer más cosas de las que se les pide y no se acostumbran a hacer específicamente el punto que se les está indicando, luego el tiempo se les acaba en el examen, ¿sí? No tienen tiempo. Entonces, eso también es un entrenamiento. Entonces, cuando se hace el examen, traten de poner exactamente o responder exactamente a lo que se pide. Verán que como siempre hay un periodo de tiempo ahí, como estamos trabajando, ustedes pueden preguntar. A veces no hace falta necesariamente una tutoría por video, ¿no? Mandar un mail, decir, esto es lo que se está preguntando, no está claro, ¿no? Se puede, ¿no? Hacer eso, ¿no? Para estas 2 evaluaciones que nos quedan, porque ya les digo, es la de mañana, con eso cerramos el segundo periodo, y ya nos queda de ahí la final, porque no vamos a hacer otra el día miércoles, porque el jueves, porque ya es demasiado, ¿no? O sea, no vamos a amontonar, porque se hace que tienen otras evaluaciones, exámenes, no sé si les darán exposiciones, no sé. Bueno, yo al menos no les pido exposiciones porque si ven que ya estén conectados es un logro, ¿no? Muchas veces que estén conectados varios ya es un logro, ¿no? Como os digo, lo más quizá triste de esto es que muchos ni siquiera nos conocemos. Por ejemplo, eso me pareció a mí, el otro día salió una noticia interesante de esta compañera Karen Abarca, ¿no? Que había tomado ya, creo que tomó 1 o 2 materias conmigo. En la foto que le pusieron ahí mostrando ese concurso que ganó, recién le conozco la cara, ¿no? Bueno, obviamente ya había preguntado, hemos hecho así, igual preguntas otra vez, pero sinceramente si me preguntaban quién era, cuál era su fisonomía, no, ni siquiera la conocía, ¿no? Así de cara. Digo, mira, esa ha sido Karen Abarca, ¿no ven? Entonces ese es el problema ahora, ¿no? Ni siquiera nos conocemos. Entonces, ya mandarles a hacer exposiciones ahorita. Pero, por ejemplo, ya en el caso
Cuando ya tengamos los cursos normales, ahí sí, ¿no? Una de las actividades que ustedes tienen que también hacer son exposiciones. ¿Sí? Algunos temas que siempre se mandan de consulta para que... Ese es otro proceso. Verán que cuando se gradúan, uno de los, creo que un tercio de la nota es la exposición que ustedes hacen. Entonces tienen que estar practicando. En esta materia, les digo, yo no opto por eso, pero en otras yo sé que sí les hacen exponer, ¿no? Es otro de los procesos también parte de la formación, ¿verdad? No es simplemente a veces dicen, no, es que es por profesor por molestarnos, ¿no? No, es parte de la formación de un ingeniero, saber exponer, ponerse frente a un auditorio y mostrar sus ideas, tener la capacidad de explicar. Y eso como todo, como esto de las matemáticas, también se logra practicando, ¿no? O sea, eso es imprescindible, o sea, eso no lo pueden obviar, o sea, dentro de, no sé, o sea, este momento qué carrera profesional en este momento de la historia de la humanidad no necesita hacer exposiciones, no sé, no se me ocurre, ¿no? O sea, todo el mundo tarde o temprano tiene que hacer mostrar su trabajo de alguna manera. Por eso les digo, el peso ahorita que se van a graduar ya varios compañeros, el peso de la nota de la exposición es bastante alto, ¿no? Sí, entonces... Pero yo, por ejemplo, les digo, en este caso, como estamos en virtual, no les he planteado eso, porque entre el poquito tiempo que tenemos, no, tampoco hay tiempo. Y además, como les digo, la dificultad que veo de la comunicación, no todo el mundo tiene la misma posibilidad de mantenerse comunicado. ¿De acuerdo? Bueno, vamos terminando para llegar hasta ahí en este día. Hagamos nuestro último paso. Bueno, el siguiente paso, que también les puedo pedir, ¿no? Ya van 3 partes que se les podría pedir, una de ellas nada más, sería hacer la derivada parcial, cambiar de color para que no se haga tan difícil de leer esto, hacer la derivada parcial de la ecuación 1 respecto a y la derivada parcial de la ecuación 2 respecto a x, la derivada parcial de toda esta ecuación, y a esta aplicarle a toda la ecuación la derivada parcial respecto a x y sumar. ¿De acuerdo? Y sumamos las dos. Otro paso que les puedo poner de tarea el día de mañana. ¿Sí? Aplicamos derivada parcial a todo respecto a y, a todo respecto a x y sumamos. Y ahí viene lo interesante porque todo esto se va a simplificar y me va a quedar de la siguiente manera. Derivada cuarta de psi respecto a x cuarta más 2 veces la derivada parcial de, perdón, cuarta derivada respecto a x segunda y y segunda más la derivada cuarta de psi. Pero ya estamos en ecuaciones cuartas, antes era segundo orden nada más. Bueno, hay que recordar una vez más que nuestro laplaciano es la derivada parcial segunda más la derivada parcial segunda. Y finalmente, esta ecuación, que es la que voy a resolver, ¿no? Ahí está, acá, se resume en función del laplaciano de la siguiente manera. Bueno, toda esta ecuación me queda la derivada, o el laplaciano elevado, sería el nabla elevado a la cuarta, igual a 0. Entonces, esta es la ecuación que en realidad voy a resolver, ¿de acuerdo? La ecuación que se llama es una ecuación biarmónica, ¿no? Estoy viendo en inglés. En español no tiene biarmónica. La ecuación biarmónica. Si bien es una ecuación, recuerden la de Laplace, ¿no? Esta vieron. Esta saben cómo resolver, ¿de acuerdo? Esta ecuación la vieron en métodos numéricos. El nabla cuadrado de una función igual a 0. Yo les podría pedir igual que revisen un poco la resolución, etcétera. Bueno, les digo, eso no les voy a pedir, pero esta ecuación la saben resolver. ¿Cómo se escribe, no? Hay que hacer un cambio de variables, una separación de variables. Bueno, parecido es esta de acá. También se puede resolver, es una ecuación biarmónica. Es resolver 2 veces la ecuación de Laplace, ¿de acuerdo?
Entonces, no vamos a avanzar más hasta hoy porque hemos visto bastantes matemáticas. Entonces, mañana veremos un poco la solución de esa ecuación para seguir en la aplicación de nuestra dinámica de la subducción, ¿no? Verán, no perderán de vista cuál es la idea, ¿no? Viene la placa, se hunde, pero ese viene la placa es porque el fluido, la convección mantélica, lo arrastra. ¿De acuerdo? Entonces, quedamos hasta ahí, por favor, si no hay alguna inquietud, porque después, como digo, ya viene resolver eso, entonces mejor. Seguimos el miércoles, ¿no? Perdón, el miércoles. El miércoles. Bueno, si no hay más dudas, entonces